Buenos días, ingeniero. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron, chicos? ¿Bien? Bien, bien, ¿y usted, ingeniero? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Bueno, avancemos. Estamos en la metodología de la AASHTO. Hemos visto, pues, hasta el momento, lo concerniente a las variables de inicio, que es el tránsito de diseño, los conceptos de serviciabilidad, conceptos de confiabilidad, lo que eran las propiedades físico-mecánicas de la subrasante y lo que eran las propiedades físico-mecánicas de los materiales que conforman la estructura del pavimento. Básicamente en módulos de elasticidad, coeficientes de aporte estructural y coeficientes de drenaje, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, continuemos con las variables. La siguiente variable que veremos es la variable del coeficiente de drenaje. Este coeficiente de drenaje vamos a denominarlo M sub I para el caso de pavimentos flexibles o C sub D para el caso de pavimentos rígidos. ¿Sí? El caso que nos compete ahorita es pavimentos flexibles, por lo tanto vamos a denominarlo M sub I. Lo primero que debemos de conocer en los coeficientes de drenaje son dos condiciones que hay que determinar para hallar el coeficiente de drenaje. La primera es determinar la calidad del drenaje en 5 diferentes tipos de calificaciones de calidad que nos recomienda la AASHTO. La primera es un excelente drenaje, en donde el término para la remoción del agua dentro de la estructura del pavimento es esencialmente en las capas granulares es de 2 horas. Calidad buena, cuando el término para la remoción del agua sería de 1 día. Calidad aceptable o regular, cuando el agua se moverá en 1 semana. Pobre, en 1 mes. Y calificación de muy pobre, aquel material que no va a drenar nunca. ¿Ok? Para consideraciones de diseño, se recomienda al menos tener calidad de buena para materiales de base granular y calidad de regular para material regular o aceptable para material de subbase granular. ¿Ok? Bajo estas consideraciones, sigue el segundo término, que es determinar el porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. Y eso no es sino cuando nosotros tenemos los materiales a niveles de humedad próximos a la saturación. La evidencia, pues, más prominente es lo concerniente a la lluvia. Entonces, en lo que respecta a la lluvia es la que lleva los materiales en obra y en campo, básicamente, cuando la estructura está funcionando, a que los materiales granulares se saturen. Entonces, hay que determinar los conceptos básicos de precipitación en la zona del proyecto. ¿Ok? Entonces, ese porcentaje, ¿cómo se determina?
ese porcentaje de tiempo en el cual los materiales están expuestos a niveles de saturación próximos a la humedad extrema, es el tiempo de máxima precipitación entre el tiempo total del año. En otras palabras, no es sino poder determinar cuántos meses de lluvia se tienen en la zona del proyecto, entre 12 por 100%. Eso es una manera general. Más en detalles, nosotros podemos tener los registros históricos del IDEAM, de la lluvia de la zona del proyecto, por lo menos con 30 años de registros hacia atrás, y poder determinar cuáles son en promedio los días o cuántos días de lluvia llueve en la zona del proyecto. Entonces podemos sacarlo también como días de lluvia. ¿Cuántos días de lluvia hay en el año? Por 100%. Y ese porcentaje que determinamos es este porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. Obviamente esos datos son registros del IDEAM. ¿Ok? Entonces, con base en esos dos elementos, calidad del drenaje y porcentaje de tiempo de exposición a niveles de humedad próximos a la saturación, determinamos los coeficientes de drenaje. Si es menor a 1%, pues en la primera columna, del 1 al 5% en la segunda columna. Si esas precipitaciones me generan porcentajes de tiempo entre el 5 y el 25%, la tercera columna. Y si es mayor al 25%, zonas muy lluviosas, la última columna. ¿Sí? Y determino, pues, calidad por lo menos de bueno para base granular y por lo menos de aceptable o regular para subbase granular. Entonces, elijo los coeficientes de drenaje respectivamente. ¿Ok? El siguiente parámetro es el número estructural. Entonces, para hallar números estructurales, ya les dije que podemos determinarlo de varias maneras. Una de ellas y la que van a utilizar ustedes es el nomograma del AASHTO, que es este que les estoy mostrando. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el tránsito de diseño durante el periodo de diseño acumulado para el carril de diseño, en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Necesitamos la confiabilidad, necesitamos el error estándar combinado, necesitamos la capacidad de soporte de la subrasante, el módulo resiliente, necesitamos la serviciabilidad inicial, necesitamos la serviciabilidad final para determinar, pues, una pérdida del índice de serviciabilidad presente. Con todos esos datos, pues, ingresamos al nomograma de la siguiente manera. Entramos con la confiabilidad, ¿sí? Cruzamos con la desviación estándar, con el error estándar, y llegamos a una línea de quiebre. Partimos de esa línea de quiebre y cruzamos el tránsito de diseño acumulado, que va de 50.000, 100.000, 500.000, 1 millón, 5 millones, 10 millones y 50 millones, y llegamos a otra línea de quiebre. En el caso de que nos salgamos de la línea de quiebre, pues podemos prolongar los puntos de encuentro sin ningún problema. Partimos de esa línea de quiebre y llegamos, cruzamos con el módulo resiliente del suelo en KSI. ¿Sí? Recuerden que un KSI es 1000 PSI. Al cruzar, pues llegamos al borde de un cuadro. En este borde del cuadro encontramos las pérdidas de serviciabilidad en las curvas internas que vemos ahí.
tenemos valores de 0.05, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Nos venimos completamente horizontal, siguiendo paralelismo entre las cuadrículas dentro del cuadro, y llegamos y cortamos con nuestras pérdidas de serviciabilidad. Una vez crucemos con nuestras pérdidas de serviciabilidad, pues nos venimos verticalmente y leemos en la parte de abajo nuestro número estructural. ¿Ok? Que es lo que nos importa. Entonces, de esa manera podemos obtener con estas variables el número estructural del pavimento. Otra manera de hallarlo es con software. Este que le estoy mostrando, por ejemplo, es un software para la solución de la ecuación de la AASHTO para pavimentos flexibles y rígidos de la Universidad de Idaho, ¿sí? Mediante metodología de la AASHTO de 1993. Entonces, el software me indica dos maneras de hacer el análisis. El primero es para pavimentos flexibles y el segundo es para pavimentos rígidos. Dentro del pavimento flexible, pues nos da para solucionar el número estructural o para solucionar el tránsito de diseño máximo que puede soportar la estructura. En el caso de los pavimentos rígidos, me da la opción para poder determinar el espesor de losa en concreto y la opción para determinar el tránsito de diseño máximo. Entonces, ya involucrándonos en el caso explícito de pavimentos flexibles, vemos una ventana que arroja las variables de entrada de la ecuación del AASHTO, que son pues desviación estándar sin el negativo, el error estándar, el tránsito de diseño, el eje equivalente de 8.2 toneladas, la serviciabilidad inicial, la serviciabilidad final y el módulo resiliente del suelo la subresistente en PSI. ¿Ok? Al tener las variables y comprobar que sean las correctas, le damos a ejecutar y él nos arroja el número estructural. Obviamente de una manera más precisa que la que podemos hallar en el nomograma respectivo. ¿Ok? Entonces, bajo esa consideración, recordemos que el número estructural cualquiera sub i de cada capa pues equivale al coeficiente de aporte estructural para esa capa por su espesor de esa capa por su coeficiente de drenaje. ¿Ok? Eso para cada capa, teniendo en cuenta el número estructural total o completo de la estructura del pavimento, ¿sí? Pues sería igual, el número estructural total de la estructura del pavimento pues sería igual el número estructural de la primera capa más el número estructural de la segunda capa más el número estructural de la tercera capa, y si hay más capas pues seguimos sumándole números estructurales. De esa manera, resolviendo, pues tenemos que el número estructural total de la estructura del pavimento pues es igual al primer número estructural de la capa asfáltica, que es A1 por H1, más el número estructural de la segunda capa, que es H2 por el coeficiente estructural, por el coeficiente de drenaje de la capa de base, por el coeficiente de aporte estructural de la tercera capa, que es la subbase, por su espesor, por su coeficiente de drenaje, respectivamente. ¿Ok? Entonces, bajo este contexto, podemos determinar cuáles variables conocemos hasta el momento. El número estructural ya la podemos conocer por los nomogramas o por software. El coeficiente de aporte estructural de la capa asfáltica lo conocemos. Los espesores también los podemos conocer partiendo de unos espesores mínimos que nos recomienda la AASHTO. Entonces, tenemos unos espesores mínimos. Espesor de carpeta asfáltica mínimo y espesor de base granular mínimo.
¿Ok? Entonces, en función del tránsito de diseño. ¿Quién me está preguntando algo? Yo, profe Edgar. Dime, Edgar. Profe, yo le hago una pregunta. ¿Por qué en la primera parte no se multiplica por M1? Ya ahorita te digo. Buena pregunta, ya ahorita te digo. Los espesores mínimos de concreto asfáltico se tiene 50.000 o menos. El espesor mínimo es 1 pulgada o hacer un tratamiento superficial doble. Para el caso de base granular, se tiene un espesor de 4 pulgadas. De 50.000 a 150.000 ejes, se recomienda un espesor mínimo de 2 pulgadas para concreto asfáltico y 4 pulgadas para base granular. De 150.000 a 500.000 ejes, de 2.5 pulgadas para carpeta asfáltica y de 4 pulgadas para base granular. De 500.000 a 2 millones, 3 pulgadas para concreto asfáltico y 6 pulgadas para base granular. De 2 a 7 millones, 3.5 pulgadas para concreto asfáltico y 6 pulgadas para base granular. Y mayores a 7 millones, 4 pulgadas para concreto asfáltico y 6 pulgadas para base granular. Entonces, de acuerdo con eso, pues partimos del espesor mínimo de carpeta asfáltica, entonces ya tenemos el espesor de la carpeta asfáltica. Coeficiente estructural de base granular, ya lo tenemos. Espesor de base granular, partimos del mínimo, ya lo tenemos. Coeficiente de drenaje de la base granular, ya lo tenemos. Coeficiente de aporte estructural de la subbase, ya lo tenemos. Espesor de la subbase, no lo tenemos. Y coeficiente de drenaje de la subbase, ya la tenemos. Entonces, bajo ese concepto, el único valor que no tenemos es el de espesor de subbase granular. Lo podemos despejar. Entonces, ese espesor de la subbase granular, pues lo podemos calcular de la misma ecuación. ¿Ok? Y empieza un proceso iterativo de cálculo de que si este espesor de subbase granular nos dé, tenemos que esperar que este espesor de subbase granular nos dé en un espesor lo suficiente de tal manera que la estructura del pavimento, los niveles de la rasante no se eleven demasiado para considerar las cotas de acceso a las casas o a los bordes de las entradas que no sean muy altas. Entonces debemos de considerar que estos espesores de las subbases pues, no me superen 45 centímetros o 50 centímetros. Entonces empieza un proceso iterativo. Como ya conocemos los espesores mínimos de carpeta asfáltica y de base granular, entonces partimos de esos espesores y empezamos un proceso iterativo a subirle espesores. Obviamente el primero que debo subirle es el de la base granular, porque es más económico que el de la carpeta, hasta llevar el espesor de la subbase granular a un espesor óptimo. ¿Ok? Entonces se hace la iteración hasta obtener espesores óptimos y se obtiene la estructura óptima de metodología de la ASHE. Lo que me estaba preguntando sus compañeros es por qué aquí no se coloca M1. ¿Sí? Aquí debería ser H1, A1, M1. ¿Ok? ¿Por qué aquí no se pone M1? Estamos hablando de la carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica está compuesta básicamente por materiales pétreos aglutinados por un cemento asfáltico. Y el cemento asfáltico es un elemento que está considerado como un coeficiente de permeabilidad bastante alto. Eso indica que es un material que se considera prácticamente impermeable.
Bajo esto, entonces este M1, por ser impermeable, es igual a 1. ¿Ok? Entonces, por eso no se pone. ¿Está clara la respuesta? Sí, eso, gracias, profe. Ok, listo. Entonces, se determinan los espesores. Esta es la manera más lógica de determinar estructuras mediante la metodología de la ASTO. Hay un método más largo que me van a investigar ustedes, y es este. Metodología de la ASTO a partir del análisis de números estructurales por capas. ¿Ok? Se hace el análisis y hay que cumplir que ese espesor de la carpeta asfáltica debe ser mayor a la relación entre el número estructural de esa carpeta y entre su coeficiente estructural. Se corrige y esa corrección del número estructural puede ser igual a coeficiente de aporte por su espesor y debe ser mayor al inicial. Igual para la segunda capa, que es la de la base granular, igual para la tercera capa. Entonces se debe cumplir esas consideraciones, me lo investigan y me estudian este concepto por la metodología de análisis de números estructurales por capa. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, hagamos un ejercicio. El ejercicio dice, diseñar un pavimento flexible por la metodología de la ASTO de 1993 para la vía Caucasia-Tarazá. Vía con un ancho de 9 metros, compuesta de una calzada y un carril por sentido. De acuerdo al estudio de tránsito, se espera $19.800.000 ejes equivalentes de 8.2 toneladas acumulados en 10 años para el carril de diseño. Según el estudio geotécnico, se obtiene un CBR de diseño de 6.5% para la subrasante compuesta de una arcilla arenosa. Según los estudios del IDEAM, se tienen precipitaciones de 1.320 milímetros por año
acumuladas en 4.3 meses de lluvia, con registros multianuales. Y una temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto de 29.2 grados centígrados. De acuerdo con visita realizada a la zona del proyecto, se observó presencia de canteras, de calizas y de material aluvial que pueden utilizarse para obtención de materiales granulares de base y subbase. El concreto asfáltico se puede obtener de una planta en Caucasia llamada Conambien. ¿Ok? Entonces, empecemos. Empecemos a solucionar. Primer paso, determinar el tránsito de diseño. En ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Si no lo tenemos, pues lo determinamos. En este caso ya lo tenemos. Pues es 19.8 por 10 a la 6. ¿Qué tipo de tránsito según Invías tenemos ahí? Díganme, muchachos. NT3. Un NT3, correcto. Que tránsito pesado. ¿Ok? Segundo, veamos el concepto de las siguientes variables, que es serviciabilidad y confiabilidad. Para el concepto de la serviciabilidad, nos vamos a las condiciones que nos sugiere la ASTO. Para la serviciabilidad inicial, que es la condición del pavimento una vez entre en servicio, tenemos que para pavimento rígido es 450, para pavimento asfáltico pues es 420. Entonces, serviciabilidad inicial, coloquemos 4.20. ¿Ok? Entonces, serviciabilidad inicial, pues 4.20. De acuerdo con la sugerencia de la ASTO. Para serviciabilidad final, para el caso de carreteras, que es nuestra vía, utilicemos una serviciabilidad de 2.
Por tal motivo, tenemos una pérdida de serviciabilidad, de índice de serviciabilidad presente, de 4.2 menos 2, nos da una pérdida de serviciabilidad de 2.20. ¿Ok? Anotémosla. Entonces, la serviciabilidad inicial 4.20, serviciabilidad final 2. Por tal motivo tenemos una pérdida de índice de serviciabilidad presente de 2.20. ¿Ok? Tercero, veamos el concepto de confiabilidad. Entonces, para el concepto de confiabilidad, la ASTO maneja la confiabilidad para manejar los procesos de incertidumbre que tienen las variables, básicamente concerniente a las caracterización físico-mecánica de los materiales granulares, de la subrasante y el tránsito, que puede ser con errores. Entonces, para ello, pues miramos la confiabilidad de acuerdo con las recomendaciones del ASTO y con base en esa confiabilidad determinamos los parámetros de desviaciones estándar de acuerdo con la distribución normal y el error estándar. Entonces tenemos para calles y para carreteras, autopista, arterias principales, vías secundarias y colectoras. Dentro de este grupo, este tipo de vía que tenemos, ¿cuál es? Díganme, chicos. ¿Mm? Muchachos, ¿se durmieron? No, ingeniero. No, ingeniero. Entonces, la vía que tenemos, Caucasia-Tarazá, dentro de estas cuatro, ¿cuál se considera? Esa es una vía que es la prolongación de la vía que va de Montería a Medellín. Autopista no es, porque es una vía de una sola calzada y no tiene características de autopista. Arteria principal, que son aquellas vías que unen capitales con tránsito bastante alto, pues está considerada como vías primarias. Y esta es una vía primaria. Entonces la podemos considerar como vía primaria. Vías colectoras son aquellas vías que unen capitales con municipios. ¿Ok? Que el tránsito no es tan alto, sino que tiene un tránsito mediano. Son las que nosotros denominamos como vías secundarias. Las vías autopistas, que son muy pocas en Colombia, arterias principales y colectoras, las maneja básicamente el Instituto Nacional de Vías y el Instituto, la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, a través de las concesiones viales. ¿Ok? Las vías que nos denominamos las locales, perdón, las colectoras son las secundarias, las arterias principales son las primarias, las autopistas son mucho más grandes, y las vías que denominamos locales
Son aquellas vías que unen capitales con corregimientos o municipios con corregimientos. Son las que nosotros denominamos como vías terciarias. Y ya no las manejan estas grandes agencias, sino que las manejan las alcaldías y las manejan las gobernaciones, aquellas vías terciarias. ¿Ok? Estas son las locales, las que antes se denominaban caminos vecinales. Entonces, bajo esto, vemos que nuestra vía es una arteria principal, porque es la misma vía Medellín-Montería, un tránsito alto. Entonces, miremos que nuestra confiabilidad, la ASO nos recomienda que sean entre el 75 y el 99%. ¿Cuánto da el promedio de eso? ¿87? 87. 87 punto qué? Cerrado. 87 cerrado. 87, correcto. Entonces, esta vía debería ser del 87% de confiabilidad. Pero esta es una vía que pertenece al INVIAS. Es decir, pertenece a la red vial nacional. ¿Cómo me doy cuenta que esa vía pertenece a la red vial nacional? Primero, porque la maneja el INVIAS, ¿sí? O una concesión. Segundo, porque en la vía encuentro unos mojones de concreto que se denominan PRs, sean en concreto, y en el caso de las concesionadas son en señalización vertical verde. Eso me identifica que es una vía que está clasificada, tiene nomenclatura nacional y es una vía que está dentro de la Red Nacional de Carreteras. ¿Ok? Y tercero, me puedo dar cuenta que es una vía que pertenece a la red nacional porque tiene peajes. Es una vía que en todo su recorrido tiene peajes. Entonces es una vía que pertenece a la Red Nacional de Carreteras. Si es eso, INVIAS nos dice si la vía pertenece a la Red Nacional de Carreteras, los niveles de confiabilidad manéjalos entre el 90% y el 99%. Entonces, bajo eso, podemos aproximar entonces la confiabilidad a un 90%. ¿Ok? Entonces, utilicemos una confiabilidad del 90%. Y está dentro del rango del 75 al 99% recomendado por la ASTO. Entonces, tenemos la confiabilidad del 90%. De acuerdo con la distribución normal, veamos los valores que le corresponden a la desviación estándar. Estos valores son fijos porque es de la distribución normal, de la desviación estándar de la distribución normal. Eso es lo mismo, recordemos que la desviación estándar dentro de la campana de Gauss, en su distribución normal para un 50% de confiabilidad, pues es 0, de ahí parte. Veamos qué valor le corresponde al 90%. Le corresponde un valor de desviación estándar de menos 1.282. ¿Ok? Y para pavimento flexible, el error estándar debe estar entre 0.4 y 0.50. Entonces, para el 90%, desviación estándar, menos 1.282. Y para el error estándar, nos fundamentamos en el tipo de tránsito que tenemos. ¿Cuál es el estudio de tránsito que nosotros tenemos? De acuerdo con los datos que tenemos del ejercicio, el tránsito de diseño, que implementamos es un tránsito de diseño en donde no se nos dice que es el resultado de un estudio profundo del tránsito, el cual lo hizo una empresa especializada. Eso implica que el tránsito no es un tránsito en detalle. Lo más seguro es que sea un tránsito que se realizó por registros históricos de las cartillas del INVIAS, volúmenes del INVIAS, etcétera, y a lo sumo se hizo una foro en campo, pero no pasó a mayor detalle.
¿Ok? Eso implica que la variación en la predicción del comportamiento del tránsito para el diseño del pavimento va a ser un tránsito que se proyectó y lo más seguro es que tenga errores en la proyección. Es decir, el evento puede ocurrir o no puede ocurrir en esa proyección. Con esa premisa tenemos entonces un nivel de confiabilidad del 50% y en lo cual para pavimento flexible, para tránsito con errores, utilicemos un error estándar de 0.49. ¿Ok? Entonces, anotemos esos valores de confiabilidad. Confiabilidad del 90%. Y eso pues me implicó una desviación estándar de menos 1.282 y un error estándar de 0.49. ¿Ok? La siguiente variable es la resistencia de la subrasante. La necesitamos en módulo resiliente. No tenemos el ensayo de módulo resiliente, tenemos resultados de CBR de diseño para la zona homogénea de diseño que vamos a realizar. Entonces, de acuerdo con los estudios de Euclid y Clon, podemos realizar correlación entre ese módulo resiliente y el CBR. Tenemos un CBR del 6.5%. Entonces, el módulo resiliente, si lo queremos en PSI, ¿cuánto me da? $9,750. 9.750 PSI. ¿Ok? Si lo queremos en kilogramos centímetro cuadrado, pues es 100 por 6.5, pues eso me daría 650 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, anotemos esa capacidad de soporte en módulo resiliente, 9.750, o en otras palabras, 9.75 KSI. No hay necesidad de hacer módulo resiliente efectivo. Esa es una zona que no tiene condiciones muy extremas de clima, es decir, unas lluvias muy intensas en el año, con precipitaciones extremas y veranos con sequía extremas. No es una zona considerada así. Tampoco es una zona en donde se presentan las 4 estaciones, donde hay hielo, hay primavera, hay verano. Tampoco es una zona de esa. Entonces, no hay necesidad de realizar módulo resiliente efectivo. ¿Ok? O en su defecto, si tengo datos de las diferentes épocas del año de CBR, podemos analizar módulos resilientes, pero tampoco los tengo. Entonces, simplemente analicemos el módulo resiliente a partir del valor del CBR determinado como de diseño. Listo. Entonces, 4, tenemos la subrasante. El CBR de diseño es 6.5%, lo que me implica
un módulo resiliente de 9750 PSI o 9.75 KSI. 5. En lo que respecta a la caracterización, de los materiales con los cuales vamos a construir el pavimento. El primero es la carpeta asfáltica. Necesitamos conocer coeficiente de aporte estructural A1, espesores mínimos para base granular. Necesitamos conocer coeficiente de aporte estructural, espesor mínimo y coeficiente de drenaje de la base. Para la subbase granular, necesitamos conocer el coeficiente de aporte estructural, el espesor de la subbase granular y el coeficiente de drenaje respectivo. ¿Ok? Entonces, analicemos la información. Empecemos con los coeficientes de aporte estructural. El primero de ellos es el coeficiente de aporte estructural del concreto asfáltico, A1. ¿Ok? Lo podemos hallar con módulo de elasticidad. ¿Tenemos datos de módulo de elasticidad o stiffness o módulo de rigidez, que es lo mismo? No tenemos información de eso. En el caso de que tengamos información del módulo de elasticidad, pues ingresamos con ese módulo de elasticidad a la gráfica. En PSI cortamos la curva interna y nos vinimos a la izquierda y hallamos nuestro coeficiente de aporte estructural. En este caso no lo tenemos. Tenemos resultados de estabilidad Marshall de la muestra, tampoco lo tenemos. Entonces, como no tenemos ni módulos, ni tenemos estabilidad Marshall de la muestra, pues me voy a los valores mínimos que exige la especificación técnica. ¿Qué dice la especificación técnica respecto a la estabilidad Marshall para este tipo de concreto que se debe utilizar? Díganme, chicos. Recuerden que en la clase anterior yo les dije que tomaran apunte de la estabilidad Marshall de acuerdo con la tabla 450 del artículo 450 de la especificación técnica y vías. La tabla 450-10. Búsquenla, por favor. Ingeniero, Dime. la estabilidad mínima para un NT3 es de 9000 newton. Correcto. Entonces, como el tránsito que tenemos es un tránsito NT3, la estabilidad Marshall mínima debe ser de 9000 newtons. ¿Ok? Entonces, esto implica que el coeficiente de aporte estructural mínimo que yo necesito, pues es igual a 0.0078 por 9000 newtons elevado a la 0.441. ¿Cuánto me da eso?
0.4115. 0.4157. 0.416. ¿Ok? Aporte por pulgada. Este es el valor mínimo que yo necesito para ese tipo de mezcla asfáltica, esa carpeta asfáltica. ¿Ok? Entonces, si ya yo sé el mínimo y tengo resultados de laboratorio, debo de verificar que con esos ensayos de laboratorio el módulo me dé por encima de este valor. Si el módulo me da por encima de este valor, pues magnífico, utilizo ese valor. Entonces nos fundamentamos en el mínimo. Listo, entonces anotemos ese valor. 0.416 por pulgada. Anótenlo, por favor, para que me lo dicten enseguida. El siguiente paso es determinar el coeficiente estructural de la base granular. A2. Partimos, tenemos módulo de elasticidad de la base, no tenemos módulo de elasticidad, entonces no podemos utilizar el análisis según el módulo de elasticidad. ¿Tenemos CBR de ensayo de base granular? Tampoco tenemos CBR del ensayo de base granular. Entonces, como no tenemos ni uno ni lo otro, nos fundamentamos en los valores mínimos. ¿Cuál debe ser el CBR para esta base granular que es para esta vía? También se los dije en la clase anterior. Para base, pues nos vamos al artículo 330. Dice que tiene que ser mayor de 95%. Para un NT3, entonces el CBR debe ser mayor o igual al 95%. Entonces, ese es el valor mínimo que necesito. Entonces, voy y busco 95% en la gráfica. Me da aproximadamente como 0.1375. ¿Ok? Pero si tengo la ecuación, hallémoslo con la ecuación. A sub 2 mínimo, pues es igual a 0.032 por 95 elevado a la 0.32. ¿Cuánto da eso? $0.1374. 0.1374. Ok. Aporte por pulgada. Ok. Entonces ya tenemos, ese es el valor mínimo. Si yo tengo resultados de módulo de elasticidad, ¿qué tengo que hacer? Hallar mi coeficiente con ese módulo de elasticidad y verificarlo que sea superior a este valor, que es el mínimo. Si es superior a ese valor, magnífico, porque eso me va a disminuir los espesores. Si no es superior, pues utilizo el coeficiente de aporte mínimo, que es 0.1374. Anoten este valor, 0.1374, que es el que vamos a utilizar. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el coeficiente de aporte estructural para la subbase, A3. No tenemos información de módulos, entonces nos fundamentamos en los valores mínimos. ¿Cuánto es el CBR mínimo? Recordemos que el artículo de la especificación vía de la subbase es el artículo 320. También se lo dije en la clase anterior. ¿Cuánto es el CBR mínimo que necesitamos? 40%, ingeniero. Entonces el CBR debe ser por lo menos el 40% para este tipo de tránsito. ¿Ok?
Entonces nos vamos al 40%. Y leemos. Eso nos da como 0.118. ¿Ok? Pero hagámoslo más preciso con la ecuación. A sub 3, pues es igual a 0.058 por 40 elevado a la 0.19. $0.1169. 0.117 aporte por pulgada. Entonces anotemos ese valor también, por favor. Entonces, díganmelo. A1, ¿cuánto nos dio? $0.416. Ok. Ingeniero, Díganme. yo tengo una duda con respecto a la 1. O sea, usted colocó, ¿cierto? 0.078 por 9000. ¿A la que dijo? 0.491. Ingeniero, a mí tampoco me da ese valor de dictada. Fue porque a mí me da Me da 0.6817. 0.441. Ah, 44.1, ya déjeme lo hago para ver. Pero me da 0.4330. El valor es 0.078 por 9000 elevado a la 0.441. Sí, sí, ingeniero, me da 0.4324. No sé. Entonces, verifíquelo por favor y me corrigen. A mí Ah, también me da lo mismo. Bien, ingeniero. Entonces, ¿0. qué? 4324. Ok. Entonces, utilicemos ese valor, 0.432 por pulgada. Listo. Listo, ingeniero. Listo, gracias. 0.432. Entonces, ese valor. No me quiere borrar esto. No. 0.432 aporte por pulgada. Listo. Para la base, ¿cuánto da? ¿Cuánto nos dio? 0.1374. 0.13. 74. 74 aportes por pulgada. Y para la subbase, 0.117. 0.117. Listo, aportes por pulgada. Listo. Vamos a los siguientes parámetros. Coeficiente de drenaje. M sub I. Para el coeficiente de drenaje, consideremos los valores mínimos para la condición de base granular. ¿Qué condición buena? ¿Ok? Entonces, para base granular, condición buena. Y para subbase granular, consideremos el valor mínimo, que debe ser una condición aceptable o regular. Entonces, para base, condición buena. Para subbase, condición regular o aceptable. Esos son la calidad de los drenajes mínimos que necesitamos. Hay el porcentaje de tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de saturación. Entonces, este porcentaje de tiempo, ¿qué nos dice la información hidrometeorológica?
¿Qué nos dice, chicos? Que la precipitación es de 1.300 milímetros por año en 4.3 meses. Ok, entonces son 4.3 meses de lluvia de los 12 meses del año por 100%. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto da eso? 35.83. 35 punto qué? 83. 35.83. Entonces 35.83% es mayor a 25%. Entonces para base granular utilizamos un coeficiente de drenaje de 1 y para subbase granular utilizamos un coeficiente de drenaje de 0.80. ¿Qué ocurre si caemos en un rango de estos? Pues interpolamos de acuerdo con nuestro porcentaje en el cual caigamos e interpolamos entre los dos valores. Okay, aquí nos da en la última columna, pues simplemente utilicemos para base 1 y para subbase 0.80. ¿Ok? ¿Cuáles son los valores o espesores mínimos? El tránsito de nosotros es 19.8, es decir, es mayor a 7 millones. Por consiguiente, el espesor mínimo de carpeta asfáltica va a ser de 4 pulgadas y el espesor mínimo de base granular va a ser de 6 pulgadas. Anotemos esa información. El espesor mínimo de carpeta (4 pulgadas). Espesor mínimo de base 6 pulgadas. Coeficiente de drenaje de base 1. Coeficiente de drenaje de subbase 0.80. Espesor de subbase la desconozco. ¿Ok? Lo otro es determinar nuestro número estructural. Listo. Entonces, ese número estructural, hallémosla de acuerdo con el nomograma del ASHTO. A ver cuánto nos da. Busquen su nomograma. Verifiquemos las variables de entrada. Y hallémoslo. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Nuestra confiabilidad. ¿Cuánto es nuestra confiabilidad? 90%. 90%. ¿Cuánto es nuestro error estándar? 0.49. 0.49. ¿Cuánto es nuestro tránsito de diseño? 19.8 por 10 a la 6. 19.8 por día a la 6, correcto.
¿Cuánto es nuestro módulo resiliente? 9.75 PSI. 9.75 KSI. ¿Cuánto es nuestra pérdida de serviciabilidad? 2.2. 2.2. Ok. Entonces ingresemos con esos valores. Ingresemos con 90% de confiabilidad. Cortamos con punto 49. Aquí tenemos punto 6, punto 49, como por aquí. Y llegamos a esa línea de quiebre. Ok. Partimos de esa línea de quiebre. Cortamos nuestro eje equivalente o tránsito diseño. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 20, 30, 40 y 50. Como por aquí. 10, aproximadamente ahí. Ahí. Ok. Esto lo podemos prolongar hacia arriba. No hay ningún problema. Partimos de ahí. Cortamos con nuestro módulo resiliente, que es 9.75. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y llegamos ahí. 9.75. Ahí entonces nos venimos horizontalmente, siguiendo las líneas que están, cortando todas las líneas que tenemos ahí. ¿Ok? Y siguiendo paralelismo de las cuadrículas que tenemos. Ahorita entramos entonces con nuestra pérdida de serviciabilidad con las curvas internas. Para nuestra pérdida de serviciabilidad, que es de 220, tenemos valores de 2, 2.5 y 3. Entonces 220 quedaría aproximadamente 220, está de 2, 250, 220 como por aquí. Como por ahí. ¿Ok? Entonces, vemos ese punto de corte, partimos de ahí. Y leemos. ¿Cuánto nos da entonces aproximadamente? Como 4.7. Entonces, nuestro número estructural pues nos da como 4.75. ¿Ok? Y anotémoslo. 4.75. Entonces, el nomograma de Ashton, entonces, número estructural es igual 4.75. Verifiquemos con software. Busquemos un software para hallar eso y verifiquemos. Dentro del software de más amplio uso está el de la Universidad de Idaho. Es este. Están viendo
La ventana. Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Están viendo la ventanita que salió o no? No, la ventana no. Entonces tenemos este software. Aquí en About, tenemos dos menús en la parte superior. En About, pues nos indica el autor, que es el ingeniero Faust Bayowi, inscrito al Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Idaho. Entonces, él fue el autor, pues hay que darle sus méritos. ¿Están viendo aquí el submenú que sale en Calculation o no? Sí, ingeniero. Entonces, en Calculation tenemos pavimentos flexibles y podemos hallar o número estructural o tránsito de diseño de 8.2 toneladas. Y en pavimento rígido podemos solucionar para espesores de diseño o para el número estructural, perdón, o para ejes equivalentes de 8.2 toneladas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el caso que nos compete? Pavimento flexible y número estructural. Entonces le damos clic ahí y nos sale una ventana. ¿Ok? ¿No ven la ventana que salió? No, profe. Dejo de compartir. Lo voy a compartir. Ahí sí la están viendo. Ahora sí. Ok, entonces nos sale esa ventana. En donde tenemos en la ventana los valores de las variables. Desviación estándar. ¿Cuánto es el valor de nuestra desviación estándar? Menos Menos 1.82. 282. Entonces el valor se da sin el número negativo, simplemente 1.282. El error estándar, ¿cuánto es? 0.49. 49. 49. ¿Cuánto es nuestro tránsito de diseño? 19.800.000. Nuestra serviciabilidad inicial, ¿cuánto es? 4.2. 4.2. Nuestra serviciabilidad final, ¿cuánto es? 2. 2. Nuestro módulo resiliente en PSI, ¿cuánto es? 9.750. 9.750. ¿Ok? Entonces verifiquemos. 1.282, 0.49, 19.800.000. Si tiene todos los ceros, sí. Serviciabilidad inicial 420, serviciabilidad final 2, módulo resiliente del suelo 9.750. Entonces, al chequear y ver que todos los parámetros de entrada están correctos, le doy a ejecutar. Y chequeamos cuánto nos da nuestro número estructural. 4.7498. ¿Ok? Listo. Entonces anótenlo, por favor. 4.7498. Entonces, con software de la Universidad de Idaho, para solución de la ecuación, nuestro número estructural 4.7498, lo que es 4.75. Entonces, nuestro número estructural, pues, es 4.75. Con el nomograma nos dio lo mismo que con el software. Entonces, estuvo bien. Listo. Entonces, 7. Determinación de los espesores. Ingeniero, una pregunta, disculpe. En caso de que dé diferente con el software, ¿qué sería? Un promedio. O sea, una diferencia no muy grande. No. Si te da muy diferente, utiliza el valor del software. ¿Ok? Pero ustedes en talleres o en todo me van a utilizar el nomograma.
¿Ok? Recordemos entonces que el número estructural pues es igual a aporte A1, H1, más aporte A2, H2, M2, más aporte A3, H3, M3. Si hubieran más capas, se sumarían más capas, pero solamente tenemos las 3 básicas y son esas. Entonces, de ahí podemos despejar el valor que no tenemos, que es H3. Donde H3, pues simplemente es A3, M3, número estructural, menos A1, H1, menos A2, H2, M2. ¿Ok? Entonces, H3 sería 4.75 menos A1, que es 0.432 por H1, que los valores de espesores deben de involucrarse en pulgadas, 4, menos A2, que es 0.1374 por H2, que es 6 pulgadas, por M2, que es 1, entre A3, que es 0.117, por M3, que es 0.8. ¿Ok? Dígame cuánto me da ese espesor ahí que debe dar en pulgadas. $23.47. 23.47 pulgadas. ¿Cuánto da eso en centímetros? Ajá. 59.61. 59.61 centímetros. Vemos que es una subbase que tiene casi 60 centímetros, bastante gruesa. Entonces, minimicemos este espesor. ¿Cómo lo minimizamos? Aumentemos el espesor de la base granular de 8 pulgadas, de 6 pulgadas a 8 pulgadas. Y verifiquemos así cuánto nos da. $20.54. 20.54 pulgadas. Y en centímetros nos da cuánto. 52.17. 52.17 centímetros. Todavía está grande. Entonces, subamos este espesor de carpeta de 4 a 6 pulgadas. Y repitamos el proceso. $11.31. Bajó tanto. 11.31 en centímetros, ¿cuánto es? 28.72. 28.72. Ya está dentro de un espesor aceptable. Entonces, la estructura que tenemos
¿Cómo nos quedaría? Su rasante, carpeta asfáltica. Recordemos que esta carpeta asfáltica hay que darle apellido, ¿sí? Tomemos la MDC 19. 6 pulgadas, ¿cuánto es en centímetros? 15.24. 16 centímetros. Base granular. 8 pulgadas de base, ¿cuánto es en centímetros? 20.32. 20 centímetros de base. Y subbase, 28.72, 29 centímetros. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra estructura hallada. Recordemos que a este base también hay que darle apellido y a la subbase también hay que darle apellido. Ya ustedes son o tienen todos los criterios para poderle dar apellidos a esas capas. ¿Listo? ¿Preguntas, chicos? Ingeniero, una pregunta. Respecto al H3, o sea, ¿cuál debería ser el valor máximo que puede tomar? ¿Con quién hablo? Con Andrés Benavides. Andrés, eso lo expliqué. Entraste tarde. Sí, entré un poco tarde. Eso lo expliqué en la clase. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la subbase, lo ideal es que no me quede subbase muy altas porque los niveles de la rasante definitiva van a quedar altos y las entradas a las casas van a quedar muy altas. Entonces se trata de equilibrar haciendo iteraciones, teniendo en cuenta que la subbase se recomienda que no sobrepase 45 o 50 centímetros de pulgada, perdón, de centímetros. ¿Ok? Ok, ingeniero, gracias. Sí, pero no es camisa de fuerza, simplemente es una recomendación. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Díganme. Por ahí vi que tenían algunas preguntas respecto a la metodología de la Shell. ¿Qué dudas o preguntas tienen respecto a la metodología de la Shell? Profe, el manejo de las gráficas, pues que salen en el libro de Monteo. ¿Cuál gráfica explícitamente? O sea, manejo la gráfica, todo es la gráfica. Que todas son como 10 gráficas. ¿Cuál de todas? Profe, ya la última, al momento de emplear el diseño estructural. Bueno, la metodología de la Shell, pues radica en determinar dos parámetros básicos, por lo cual falla el pavimento. El primero es que el pavimento falla por efectos de tensión en las fibras inferiores de la carpeta. Es decir, en las fibras inferiores hay tensionamiento. Y ese tensionamiento va a generar agrietamientos de abajo hacia arriba, que es el agrietamiento normal. ¿Ok? Entonces, esto hay que controlarlo. ¿Cómo se controla? Controlando la deformación horizontal en las fibras inferiores de la carpeta, que no sean o no sobrepasan a la que puede soportar esa carpeta, porque si no empiezan a generarse agrietamientos. El segundo criterio es el criterio de la deformación vertical en el suelo de la subrasante. Eso implica
que el suelo lasurrasante debe tener una capacidad lo suficiente para soportar las condiciones de la estructura del pavimento, porque si no, se deforma y se hunde. Implica entonces que la lasurrasante o la deformación que me genere el peso y el tránsito debe estar por debajo de lo que pueda soportar esa lasurrasante, o si no se hunde. Entonces ahí tenemos el segundo criterio. Con base en esos dos criterios, pues la Shell realiza unos análisis para determinar unos conceptos básicos. Y la Shell pues determina y genera una caracterización conforme a una nomenclatura que él da de acuerdo a la caracterización de la mezcla asfáltica. Entonces, hay unos parámetros de diseño, que es el tránsito de diseño, pues no hay problema en ejes equivalentes. El segundo es la temperatura, que hay que ponderizarla. El tercero es la resistencia del suelo lasurrasante, el módulo resiliente. El cuarto es la resistencia de las capas granulares, también el módulo resiliente. Lo otro es la caracterización de las mezclas asfálticas. ¿Sí? Cuando hablamos de la caracterización de las mezclas asfálticas, hay que determinar un código que ellos denominan código Shell. ¿Ok? Entonces, la temperatura es importantísima en las mezclas asfálticas porque cuando hablamos de mezclas asfálticas estamos hablando de materiales que tienen asfalto, y el asfalto es un material que es muy susceptible al calor. Entonces hay que determinar unos factores de ponderación de acuerdo con la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto. Se ingresa con la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto. Se lleva a la curva de ponderación y se halla un factor de ponderación que me va a servir posteriormente para hacer los análisis de temperaturas medias anuales ponderadas. Si yo tengo temperaturas medias mensuales de todas las épocas del año, para cada temperatura hay un factor de ponderación por la gráfica, ¿sí? Entonces hay unos respectivos factores de ponderación. De todos esos factores de ponderación, pues hay una sumatoria. ¿Okay? Aquí sumo todo, me da 14.1. Entonces la sumatoria total de los factores de ponderación es 14.1. Saco un promedio de esos factores de ponderación, que es 14.1 entre 12. Eso me da un factor de ponderación promedio de 1.175. Es un factor promedio. Ahora entro entonces con ese factor de 1.75. Llego a la curva y me vengo hacia abajo, al revés. ¿Ok? Y hallo mi temperatura. Entonces, de ahí surge el concepto de temperatura media anual ponderada, que me da 20.6 grados centígrados. ¿Ok? El otro es el concepto de la resistencia de las capas de azur rasante y de las resistencias de las capas de base y subbase. Entonces, como es el módulo resiliente, se utiliza de igual manera correlaciones. Ya conocemos las correlaciones en PSI, ya conocemos las correlaciones en kilogramos centímetro cuadrado. Hay una otra correlación que es correlación en newton metro cuadrado. Para hallar el módulo resiliente en newton metro cuadrado, basta multiplicarlo por 1 por 10 a la 7, el valor de CBR. Entonces ahí tenemos otra correlación. Respecto a la caracterización de la mezcla asfáltica, se determinan dos propiedades fundamentales para caracterizar la mezcla asfáltica según la Shell. Ya la Shell caracteriza la mezcla asfáltica a través de códigos llamados códigos Shell. Y la primera caracterización es en función del módulo de elasticidad dinámico, denominado también módulo de rigidez o stiffness.
o módulo de elasticidad de concreto asfáltico. De acuerdo con eso, vamos a tener dos tipos de mezcla asfáltica, las tipo S1 y las tipo S2. Las S1 son mezclas asfálticas que tengan alta resistencia y que tengan porcentajes normales de asfalto, de agregados y de vacíos. Las S2 son mezclas asfálticas de baja rigidez, y esa baja rigidez puede estar representada por alto porcentaje de vacíos con aire y bajo contenido de asfalto. Lo segundo es la caracterización según la fatiga. Voy a tener dos tipos de mezcla, F1 o F2. Para F1 son las mezclas de alta resistencia y la F2 mezclas de baja resistencia en función de la fatiga. Adicionalmente a eso, entonces tenemos que la mezcla asfáltica se debe utilizar de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona del proyecto. Entonces hay, o la Shell determina dos tipos de cementos asfálticos, por penetración 50 décimas de milímetros para tierra caliente o 100 décimas de milímetros para clima frío. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con eso, clasifica para S1, F1, 50 y 100. Para S1, F2, 50, 100. Para S2, F1, 50, 100. Y para S2, F2, la 50 y la 100. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 códigos me salen. El lío contempla es cómo determinar ese código. Para determinar el código hay una serie de pasos de acuerdo con unas tablas que hay que seguir. ¿Sí? El primero es el nomograma de Euchelon, que es este, donde se necesita los resultados del ensayo de penetración. Sean los resultados del ensayo de penetración a 25 grados centígrados. ¿Ok? Una temperatura por encima y una temperatura por abajo. 3 ensayos. O en su defecto tener índice de penetración y un solo ensayo. Con esos datos pues es suficiente. En esta tabla pues hallo mi índice de penetración y hallo la temperatura T800. ¿Ok? ¿Cómo hallo la temperatura T800? Pues cojo los 3 puntos. Aquí tenemos en la tabla, en la parte inferior, las temperaturas. Y en la parte vertical, lo que es la penetración en décimas de milímetros del ensayo de penetración. Hallo los 3 puntos del ensayo de penetración, los linealizo y miro arriba en 800 dónde me corta. Si me da dentro del cuadro, veo dónde me corta y leo aquí abajo. ¿Ok? Y esa temperatura que hallo es la temperatura T800. O si me da por afuera, pues leo aquí en la regla que se sale de por fuera del cuadro. ¿Ok? Recuerden que la temperatura T800 es muy similar a la temperatura de punto de ablandamiento. ¿Ok? Posteriormente, esas 3 líneas las traslado paralelamente, que me corta un punto A indicado en la gráfica. Paralelo, hallo la línea, la ubico y la extiendo que me corte una reglilla inclinada que me indica el índice de penetración. Hallo mi índice de penetración y ya obtengo entonces índice de penetración y temperatura de 800. ¿Sí? Con esa información determino el módulo del asfalto a la temperatura pues que se va a trabajar en obra. Entonces se asume para velocidades promedias entre 50 y 60 km por hora un tiempo de aplicación de la carga
es decir, que cuando los vehículos viajan a una velocidad entre 50 y 60 kilómetros por hora, en un solo punto, la carga va a estar aplicada solamente 0.02 segundos. Es un punto fijo. Eso es el caso de vehículos en movimiento, cargas dinámicas que se mueven, en el caso de las carreteras. Se apunta una aplicación de carga de 0.02 segundos. En caso de diseño de pavimentos para cargas estáticas, caso explícito, por ejemplo, de parqueaderos, caso explícito de estaciones de servicio, se utiliza 1 Hz como frecuencia. ¿Ok? El otro es un delta de temperatura. Este delta de temperatura se halla con la temperatura T800, que hay, menos una temperatura T de la mezcla. Esa temperatura T de la mezcla la hallo ingresando con la temperatura media anual ponderada de la zona del proyecto en la parte inferior del cuadro. ¿Sí? Subo con esa temperatura media anual ponderada del proyecto y corto unas curvas que están en la parte intermedia. Estas curvas son espesores de carpetas asfálticas. Como a esta altura todavía no sé qué espesor de carpeta asfáltica me da, o si yo sé más o menos cuánto me da, pues utilizo ese espesor. En lo contrario, me voy con un espesor promedio, en este caso 200 milímetros. Entonces me vengo a la izquierda y leo mi temperatura de la mezcla. ¿Ok? Entonces hallo mi delta de temperatura, que es la temperatura T800, que ya la tengo del nomograma anterior, de la temperatura hallada aquí como temperatura de la mezcla. ¿Ok? Posteriormente, entonces, entro en el nomograma de Van der Pol, que es este, de la siguiente manera. Entro con el tiempo de aplicación de carga. En la parte inferior, que ahora dije que puede ser 0.02 segundos. Segundos está por debajo y frecuencia está por arriba. Entro con 0.02 segundos para el caso de cargas dinámicas o 1 Hz para el caso de cargas estáticas en la parte superior. ¿Ok? Corto con mi delta de temperatura, que es la curva de la parte interior, y prolongo hacia la parte superior, que me corte el nomograma de la parte superior. Ahora, entro con el índice de penetración que traigo, me vengo horizontalmente hacia la derecha hasta cortar mi línea que vengo en la parte inferior. Posteriormente, me voy siguiendo la curvatura de las líneas y leo en la parte superior. Aquí, por ejemplo, tengo 1 por 10 a la 7. Esto es 1 por 10 a la 8. Eso me da aproximadamente como 5, como 8. Ese resultado ahí me da como 8 por 10 a la 7. ¿Qué unidades tenemos ahí? Newton, metro cuadrado. Entonces, este es el stiffness del asfalto. O módulo de elasticidad del asfalto, que es lo mismo. O módulo de rigidez del asfalto. ¿Sí? Todo eso es lo mismo. Entonces, ya teniendo el módulo del asfalto, sigo al siguiente nomograma, que es el nomograma para determinar la mezcla asfáltica. Que es la gráfica de Euclid. ¿Qué necesitamos para esta gráfica? Necesitamos el diseño Marshall. El diseño de la mezcla Marshall. ¿Qué determinamos con nuestro diseño Marshall? Porcentajes de agregados, porcentajes de asfalto y porcentajes de vacíos. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el stiffness del asfalto, que ya lo traemos de la gráfica anterior. Entonces, con todos esos resultados, ingresamos
a la gráfica de Euclid. ¿Cómo ingresamos a la gráfica de Euclid? Ingresamos aquí al lado izquierdo con nuestro stiffness del asfalto, que ya lo tenemos. ¿Sí? Me vengo con nuestro stiffness del asfalto a la derecha y corto una gráfica que están como especie de cono aquí. Esta gráfica me indica porcentaje de asfalto. ¿Sí? Corto con nuestro porcentaje de asfalto y me vengo verticalmente hacia la parte superior. Corto todas las gráficas de la parte superior. ¿Ok? Ahora ingresamos por la parte superior. ¿Cómo ingresamos por la parte superior? Con nuestros porcentajes de agregados. Va de 0, 20, 40, 80, 70, 90 y 100%. Entonces, con nuestro porcentaje de agregado del ensayo Marshall, nos venimos, por ejemplo, que nos dé 82%. Me vengo siguiendo las líneas de los gráficos y corto la línea vertical que vengo de la parte inferior. Una vez corte, me vengo horizontalmente y leo nuestro stiffness de mezcla asfáltica. Tenemos valores de 1 por 10 a la 7, 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 9, newtons metro cuadrado. ¿Ok? Y de esa manera hallo mi stiffness de mezcla asfáltica. Ya tengo entonces stiffness de asfalto, de la nomograma de Van der Poel, y tengo stiffness de mezcla asfáltica de esta gráfica de Euclid. Procedo con determinar el tipo de mezcla asfáltica, si es S1 o S2. Para eso me voy a la gráfica de rigideces, que es esta. Dentro de la gráfica de rigideces, ingreso con los dos módulos. Módulos del asfalto, o stiffness del asfalto, o módulo de rigidez del asfalto, o módulo de elasticidad del asfalto, todo eso es lo mismo. Y mi stiffness de mezcla asfáltica. Hallo los dos valores, mi stiffness de asfalto, ¿sí? Es decir, algo, y mi stiffness de mezcla asfáltica, por decir algo que me dé aquí. Busco nuestro punto de corte y veo a cuál de las dos curvas internas se acerca más. La de la parte superior es S1, la de la parte inferior es tipo S2. En este caso se aproxima más a S2, entonces mi código de la mezcla sería código tipo S2. ¿Ok? Procedemos para determinar la deformación admisible por tracción en las capas asfálticas con el cuadro de deformaciones. ¿Qué necesitamos para este cuadro? Necesitamos el stiffness de la mezcla asfáltica o módulo de rigidez. Necesitamos el porcentaje de asfalto que me lo da el ensayo Marshall. Y necesitamos el tránsito de diseños al cual vamos a poner a soportar la estructura del pavimento, el tránsito de diseño. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el tránsito de diseño aquí me da 5 millones de ejes equivalentes. Ingreso a la gráfica de la siguiente manera. Al lado izquierdo con el stiffness de mezcla asfáltica, 10 a la 8, tenemos 10 a la 9, 10 a la 10, cruzamos con nuestro porcentaje de asfalto y llegamos a un borde de un cuadro. Al llegar al borde del cuadro me vengo horizontalmente y corto todas las líneas que están dentro del cuadro. Las líneas que están dentro del cuadro significa que es la vida de fatiga que me puede soportar las diferentes mezclas asfálticas. Y esa vida de fatiga está representada básicamente en el tránsito de diseño que yo le voy a aplicar. ¿Cuánto va a soportar ese tránsito de diseño? ¿Ok?
Dijimos que era 5 millones, aquí tenemos 10 a la 8, 10 a la 7, aquí tenemos 10 a la 6. 5 millones aproximadamente es como la mitad por aquí. Y corto, que la vía de fatiga que me tiene que soportar eso puede ser mi tránsito de diseño. Una vez corte, pues me vengo verticalmente y leo en la parte inferior mi deformación por tracción admisible máxima por fatiga que puede soportar esa mezcla. Tenemos 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 y lo leemos respectivamente. Posteriormente, con esa deformación, me voy a las gráficas de tipo de comportamiento por fatiga. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el stiffness de la mezcla asfáltica. Necesitamos nuestra deformación por tracción admisible máxima que tenemos. ¿Ok? Y necesitamos nuestro tránsito de diseño. Entonces, ingresamos a la gráfica. La del lado izquierdo es si fuese tipo de mezcla F1. La del lado derecho es si fuese tipo de mezcla F2. ¿Ok? Entonces, ingresamos con, primero la F1, con el stiffness o módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica. Ingresamos. Ahora nos venimos con la deformación por tracción admisible máxima al lado izquierdo y cortamos. Vemos cuánto me da aproximadamente la gráfica que tenemos intermedias. Esta gráfica que tenemos en la parte intermedia son la vida por fatiga, es decir, lo que puede soportar por fatiga aproximadamente ese tipo de mezcla asfáltica. Y la vida por fatiga pues corrobora básicamente al tránsito que puede soportar. Este es 10 a la 4, 10 a la 5, esto es 10 a la 6. Ahí me da aproximadamente ahí como 5 por 10 a la 5. La vida por fatiga que puede soportar. Eso indica en conclusión que si fuese F1, ese tránsito, si fuese el de tipo de mezcla asfáltica F1, esa mezcla asfáltica soportaría hasta 5 por 10 a la 5 vida por fatiga. ¿Ok? Ahora hago el mismo procedimiento para F2. Entro con nuestro stiffness de mezcla asfáltica y con nuestra deformación por tracción admisible máxima. Hacemos el mismo procedimiento. Ingresamos con el stiffness de mezcla asfáltica, ingresamos con nuestra deformación por tracción y vemos el punto de corte. Vemos a cuál se aproxima más. 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, este es 10 a la 7. Aquí me daría como 2 por 10 a la 6. Eso implica que el tipo de mezcla de F2 me soportaría una fatiga de 2 millones de ejes aproximadamente. ¿Cuánto es nuestro tránsito de diseño? Vimos que nuestro tránsito de diseño era 5 millones de ejes equivalentes. Como es 5 millones de ejes equivalentes, ¿a cuál de los dos se aproxima más? ¿A F1 o a F2? En este caso se aproxima más a F2. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esa comparación de tránsito de diseño con la fatiga que me puede soportar, pues determino que mi tipo de mezcla asfáltica es F2. Entonces, ya traemos que me daría S2 y F2. Entonces, mi tipo de mezcla es S2, F2. Ahí solamente a ese código S2, F2 se le adiciona un valor que puede ser 50 o 100. 50 para tierra caliente y 100 para tierra fría. Se considera tierra caliente aquellas cuyas temperaturas máximas ponderadas
están por encima de 15 grados centígrados. ¿Ok? Y se considera tierra fría aquellas zonas donde las temperaturas medias anuales ponderadas están por debajo de 15 grados centígrados. Bajo esa premisa, entonces le colocamos 50 o 100. Entonces ya tenemos nuestro código de mezcla asfáltica. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, ingeniero. ¿Le quedó un poquito más claro? Sí, señor. Ok. Recuerden que esto se lo mandé a investigar a ustedes. Ahora, en función del tipo de mezcla asfáltica, sigue el proceso del diseño de la estructura con base en la nomenclatura que encontramos. Para ello, se definen un catálogo de diseño. Las tipo HN, que son las tradicionales, hay que buscarlas y ahí se definen 128 gráficas. Dentro de esas gráficas de diseño, vamos a encontrar unas gráficas que contemplan dos uniones de criterios. El primer criterio que hay que considerar es que debo de hallar un espesor H1, que es espesor de carpeta asfáltica, y debo de considerar un espesor H2, que es un espesor de materiales granulares. De tal manera que esos espesores me cumplen el primer criterio, que es que las fibras inferiores, que satisfaga el criterio de que la deformación por tracción admisible dentro de las fibras, en la parte inferior de las fibras de la carpeta asfáltica, me cumpla, porque si no se me hunde. Lo otro es el criterio de la deformación vertical en el suelo de la subrasante. Entonces debo encontrar un criterio que me cumpla el espesor de carpeta asfáltica y el espesor de materiales granulares que me satisfagan ese criterio. ¿Ok? En una curva, el criterio de deformación vertical. Entonces, uniendo los criterios que satisfagan simultáneamente deformación vertical y deformación horizontal por tracción en las fibras inferiores, que son los dos criterios de falla de la shell, hallo mi espesor de carpeta asfáltica y mi espesor de material granular. Entonces, siguiendo las líneas de satisfacción de los dos criterios de falla, cualquier punto que yo tenga o maneje sobre esas líneas, cualquier punto que yo ubique aquí, por ejemplo, ese espesor que esté sobre esa línea, con este espesor de carpeta asfáltica, me va a cumplir los dos criterios, entonces me va a cumplir. Entonces, cualquier punto que yo encuentre sobre esa línea es una alternativa de diseño. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar gráficas de este estilo. ¿Ok? Estas son las gráficas que cumplen los dos criterios de deformación. En la gráfica encontramos H1, que son espesores de carpeta asfáltica, y H2, que son espesores de concreto de capas granulares. Y vamos a encontrar tres zonas. La primera zona son CBRs de materiales que contemplan hasta un 20% en CBR. Aquí pues tenemos materiales contempla hasta un 40% en CBR, y aquí tenemos materiales por lo menos de un 80% en CBR. ¿En qué se refleja esto? Aquí tenemos materiales de base granular, aquí tenemos materiales de subbase granular y aquí tenemos materiales de afirmado básicamente. Okay, entonces, cualquier punto, hay gráficas para cada tránsito. Aquí tenemos la de la parte superior, la de tránsito de 1 por 10 a las 8, la otra es de 1 por 10 a las 7, la otra es de 1 por 10 a las 6, la otra es de 1 por 10 a las 5 y a las 6. Entonces busco mi gráfica correspondiente. Mi tránsito, por ejemplo, les dije que era 5, entonces estaría entre estas dos, que es 10 a las 6 y 10 a las 7. Esa sería mi gráfica.
y empiezo a buscar alternativas. Por ejemplo, esta sería una alternativa. Aquí y acá. La alternativa 1 sería utilización de materiales granulares de 80% con un espesor de 35 centímetros. ¿Sí? Y concreto asfáltico, un espesor de 12 centímetros. Entonces sería una alternativa. ¿Sí? Cualquier alternativa sobre la gráfica, aquí por ejemplo, ya entraría a analizar dos tipos de materiales. Podría utilizar un material, si fuese solamente base granular de 25 centímetros, o si quiero mezclar, entonces me tocaría analizar el puente de cruce con el otro de subbase y restar de la diferencia total el espesor que me deje. ¿Ok? Y el espesor de carpeta asfáltica aquí sería como 14 centímetros. Y así sucesivamente serían los manejos para las diferentes alternativas. ¿Ok? Escojo de las diferentes alternativas, pues, la estructura más económica. Listo, chicos. Muchachos. Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, ingeniero. Bueno, ok. Entonces, dejemos ahí. Les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿El trabajo se lo podemos hacer a computador o a mano? ¿A qué te refieres a computador? Si es manejo de Excel, no. No, o sea, organizando la información en un Word. En un Word, profe. Sí, claro que sí. Ya, Listo, no quiero que me entreguen hojas resueltas en Excel, no. Porque ustedes entregan hojas resueltas y que el profesor adivine. No, organizando toda la información en un Word, ingeniero. O sea, Sí, todo claro que el sí. procedimiento que hace eso. Sí, claro que sí. Yo supongo o suponía que debían de presentármelo así. Bien presentado. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ingeniero, que pase bien. Ok, chao. Ingeniero, una pregunta. Pregunta.